que contarlo es volver a vivirlo. Entonces encuentro muy valiente a las mujeres que se han atrevido a contar cosas. El 20 de mayo, recién pasado, se publicó el libro Yo te creo, en el que la periodista Natacha Oyarzún publicó historias de abusos de diversas mujeres, entre ellas la actriz Paulina García. Me preguntó si yo tenía alguna experiencia y le dije que la verdad es que no tenía una experiencia. Aparte, una vez que un tipo, cuando yo era muy chiquitita, me agarró y me metió en un edificio y me dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿A qué edad tenías? Y es que para la protagonista de Gloria, este episodio de su vida pasó casi desapercibido. Y yo no me acordaba muy bien de la edad, no me acordaba muy bien de los datos y me dijo, ¿por qué no lo escribís? Me dijo, ¿por qué haz una escritura? Y yo me lo tomé como Santiago a 100 palabras. Yo escribí una cosa de 100 palabras y se lo envié, creí que era eso. Y me mandó de vuelta una corrección y me dijo, ¿podrías ampliar este cuento? Un relato que sin duda merecía más de 100 palabras, pero para Pali era una historia olvidada que nunca había hablado. Dándome vuelta por qué lo había escrito tan conciso, tan apretado, ¿no? Y nada, nunca lo había hablado siquiera, nunca lo había comentado con nada, con nadie. Lamentablemente, Paulina no es la única mujer que alguna vez ha vivido algo así, y es algo mucho más común de lo que se cree. No me violaron, pero claramente abusó, era un hombre grande. Y dije, qué normalizado que tenemos esta manera de actuar, ¿no? Que es como, bueno, era un hombre, ¿no? Como si fuera súper, claro, como si fuera súper normal. Por eso, para la actriz, contar esto también significó más que simplemente contar una historia. Sí, pues desgraciadamente y lamentablemente creo que todas las mujeres tenemos una historia que contar. O sea, a mí también es terrible, pero creo que a todas nos ha ocurrido alguna vez que hemos estado inmersas en una situación de sometimiento físico de parte de un hombre. Afortunadamente los tiempos están cambiando y algo que antes estaba normalizado hoy se entiende como lo que realmente es, acoso o abuso. Yo creo que ya estamos claras que no es normal, ¿no? No es normal decir, no, es que él es jote, ¿me entendí? No es normal. No, es que él es así, no te preocupes. No, sí, tiene un humor distinto. Yo creo que todo eso es súper peligroso, que tenemos la posibilidad de cuidarnos y de poner una atención. Es cierto, ni yo había puesto atención sobre esa historia. Y a pesar de que antes era algo normal, al contar esta historia, Paulina se dio cuenta de lo que el episodio había causado en ella. Y pasé en esos días que lo estaba escribiendo de nuevo por el edificio y me di cuenta que nunca lo había mirado. Creo que eso a otras escalas debe ser muy inmovilizador, ¿no? Y muy humillante. Pero sin duda, contar algo así no es nada de fácil. Creo que a uno le cuesta mucho darse cuenta que fue un abuso. Cuesta no solo darte cuenta, y una vez que te das cuenta, la sensación es tan fuerte en el cuerpo de humillación, de vergüenza, qué sé yo, son sentimientos tan mezclados, que de miedo también, ¿no? Que contarlo es volver a vivirlo. Entonces encuentro muy valiente a las mujeres que se han atrevido a contar cosas. Incluso muchas veces es culpa lo que sienten las mujeres al vivir algo así. ¿Cómo fui tan ingenua? ¿Cómo creí cómo confié? ¿Cómo no? ¿Por qué lo hice? Qué sé yo. Hay harto de culpa. Por
Por eso es que para Paulina es importante leer el libro y por sobre todo que las mujeres dejen de culparse. No sé qué recepción tendrá, pero me parece importante como proyecto y que todas las distintas plataformas estén poniendo esto en carpeta todo el tiempo, cosa que revisemos conductas mujeres y hombres, porque las mujeres tenemos que dejar de sentir culpa y las mujeres tenemos que dejar de sentir culpa. Humillación, miedo, vergüenza, harto de culpa. Sentimientos que Paulina García describe como los sentimientos de una mujer que fue abusada, que se salvó milagrosamente de una violación y que ella dice que esos sentimientos son los que tantos años después, porque ella nunca habló esto con nadie hasta que no le ofrecen escribir esto para este libro, Michael, es que ella recién empieza a entender cuáles son los sentimientos que habían hecho que ella ni siquiera pudiese conversar esto con sus más íntimos y cercanos. Y ni siquiera en su primer escrito, de hecho ella cuenta en varias entrevistas y dice que lo primero que ella mandó cuando le invitan a esto es un texto que, de hecho decía, era como si hubiera escrito para Santiago en 100 palabras. Un texto muy breve. Entonces ella lo manda y la editora le dice, pero oye, ¿cómo esto? ¿Cómo tan corto si tu historia es muy potente? Y ahí ella empieza a hacer como una especie de catarsis, a asumir que claramente lo que vivió fue terrible, que lo que vivió la marcó hasta el día de hoy. O sea, ella contó en alguna entrevista que, por ejemplo, ese lugar, ese edificio donde sucedió esa esquina, hasta el día de hoy sigue igual. Y claro, ella pasaba por esa esquina y no podía mirar la puerta. No se daba cuenta que inconscientemente no era capaz de mirar la entrada de ese edificio. Porque todo el daño estaba en su interior, porque justamente como tú lo dices, Ale, no era capaz de hablarlo con sus cercanos, de verbalizar lo que había sufrido una niña. De hecho, el texto es muy bonito, yo sé que la Nati lo tiene para leerlo después, pero ella le habla en algún momento, habla a esa niña, claro, a esa niña que en ese edificio fue violentada tremendamente. Y ella dice que este libro fue muy sanador, es muy sanador para ella y espera que también sea sanador para la gente que lo pueda leer, que lo pueda adquirir, que lo pueda tener. Lo conecto con lo que hablábamos antes. Como temas de conversación, son temas dolorosos, pero hay que hablarlos. Hay que hablar de estos temas con los niños. Absolutamente. Es muy sanador también para cualquiera que haya pasado por algo así, al menos escribirlo, ¿no? Para soltarse un poco. Nati, tú tienes ahí algo del texto que ella escribió y también una entrevista que le dio al de Clinic, donde también se refiere al tema de Nicolás López, algo que ella desliza ahí, ¿ah? Sí. Porque lo dice a nuestra cámara, dice, como dice, no normalicemos esto, no digamos jote, no digamos, no, es que jote, no, es que mi amigo, ¿no? ¿Cachai? Es como un poco eso, ¿no? Claro, justamente lo que decía Michael es parte del extracto de la entrevista también que dio en el The Clinic, donde ella dice también que la sacó muy barata. La sacó barata también porque esto que le sucedió, que obviamente fue tremendamente difícil, no la perjudicó en el fondo para después tener un lazo de sentimientos con un hombre. Claro. Importante. Es súper importante también. Por eso lo bloqueó y no lo hablaba. Claro, y lo destaca. Pero algo que me llamó la atención es que en parte de esta entrevista ella habla y dice, comillas, no hay cómo avanzar con estos señores, como Nicolás López, que se dice totalmente inocente. Y no sé cuántas chicas declararon en su contra. Y no sé cuántas más declararon con Herbal. Entonces me sorprende que de parte de ellos no va a haber nunca un reconocimiento de los hechos y vamos a quedar como unas locas histéricas, menopáusicas o lo que sea. Ese es el lugar que nos otorgan. Y si no, nos tratan de densas, de fascistas, de estar buscando pelea. Yo siento que todo eso es justamente para amedrentarnos, para disminuir la fuerza de este movimiento. Tenemos que estar muy alerta. Si no somos idiotas, 1, 2, 3, y por mí y por todas mis compañeras.